Buenos días a todos. Quiero agradecer al Tecnológico Nacional de México Campus Costa Grande por la invitación que me hicieron para participar en este ciclo de conferencias y por este espacio para platicarles un poco de lo que es la propiedad intelectual y los derechos de autor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de propiedad intelectual y derechos de autor? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y para esos efectos les voy a compartir una presentación. ¿Listo? Bueno, los derechos de autor y la propiedad industrial integran una rama del derecho que se llama propiedad intelectual. La propiedad intelectual desde fines del siglo XIX ha tenido un gran crecimiento y un desarrollo muy complejo, y esto se debe principalmente a la evolución de los mercados, al comercio electrónico, a la globalización y por supuesto al uso generalizado del Internet. Que desde finales del siglo XIX el área de propiedad intelectual ha tenido un gran crecimiento. ¿Qué es lo primero que debemos de tener claro? Hay dos grandes rubros en la propiedad intelectual. El primero, que se refiere a las obras y a los derechos de autor, y el segundo a la propiedad industrial, que se refiere a las invenciones y a los signos distintivos, que son las marcas. En esta ocasión vamos a hablar de los derechos de autor y de las patentes como invenciones y de las marcas. En la primera parte les voy a hablar un poco de lo que son las obras y los derechos de autor. Bueno, los derechos de autor es el término que se utiliza para describir los derechos que tienen los creadores sobre sus obras. Los derechos de autor se regulan en una ley que se llama Ley Federal del Derecho de Autor, y la autoridad competente para conocer de esta materia es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, conocido como INDAUTOR. Para efectos de los derechos de autor, la ley reconoce 14 tipos de obras, entre las que se encuentran las obras literarias, que básicamente son los libros, las novelas, las obras musicales, que pueden ser canciones con letra o composiciones musicales sin letra, las esculturas y las obras plásticas, las caricaturas y las historietas, las obras fotográficas, o sea, los fotógrafos tienen derechos de autor, la obra dramática, que es el teatro, el dibujo, los programas de cómputo, la obra cinematográfica, que no nada más se refiere a películas, también son cortometrajes, también son videoclips, cualquier obra audiovisual queda protegida dentro de la obra cinematográfica. El arte aplicado, incluyendo el diseño gráfico y el diseño textil, la danza, los programas de radio y televisión, las obras arquitectónicas y las compilaciones. Y por compilaciones nos referimos a un conjunto de obras, por ejemplo, las enciclopedias. La ley también establece que no se va a considerar una obra y por lo tanto no genera derechos de autor. En este caso tenemos las ideas. Una idea per se no es considerada una obra, no la podemos proteger, aunque sea una excelente idea, no se puede proteger y no genera derechos de autor. Las fórmulas tampoco se pueden proteger como obras ni generan derechos de autor. Los descubrimientos y las invenciones tampoco las protegemos como obras. Ojo aquí. Más adelante vamos a ver que los descubrimientos y las invenciones se pueden proteger como propiedad industrial, pero como obra no se protegen. Los esquemas de negocio tampoco se pueden proteger como obras, sin embargo, los esquemas o planes de negocios podrían protegerse dependiendo del caso como un secreto industrial y es también parte de la propiedad industrial. Las letras, los dígitos y los colores aislados no se protegen como obra, al menos que en su conjunto formen un dibujo original. Entonces el dibujo, pues sí, queda considerado dentro de las obras que vimos anteriormente. Los nombres, títulos o frases aislados no se protegen como obra. Los formatos o los formularios no se protegen como obra. Por ejemplo,
Cuando nosotros vamos al banco y nos dan un formato para abrir, que tenemos que llenar para abrir una cuenta bancaria, ese formato ni el instructivo de cómo se llena se protegen como obra. Los refranes, los dichos populares, las leyendas, los hechos, los calendarios y las escalas métricas no quedan protegidas como obras. Esto es todo lo que no se protege como obras de acuerdo a la Ley Federal del Derecho de Autor. Ahora, ¿qué implica, qué prerrogativas otorga al autor, al creador de una obra, los derechos morales? Bueno, pues los derechos morales se dividen en dos. Los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son los que no tienen una carga económica, se consideran unidos al autor, son inalienables, imprescriptibles, inembargables e irrenunciables. Esto quiere decir que el autor no puede renunciar a su derecho. El derecho moral siempre va a estar unido al creador de la obra y en su caso podrá pasar a sus herederos, pero nunca puede ser de un tercero. Derivado de los derechos morales, el autor puede determinar si divulga su obra o si la mantiene inédita. Puede exigir siempre el reconocimiento a su calidad como autor y puede también oponerse a que alguien más modifique su obra y es el único que puede modificar la obra. Y los derechos patrimoniales son los que sí tienen un contenido económico, permiten al titular obtener una compensación por el uso o la explotación de la obra, también permiten obtener regalías y el derecho patrimonial puede ser del creador de la obra, puede ser de sus herederos y el creador de la obra puede transmitirlo. Esto a diferencia de los derechos morales, que como ya les comenté, no se pueden transmitir a un tercero. En virtud del derecho patrimonial, el autor de la obra tiene el derecho exclusivo de explotar su obra o de permitir que alguien más explote su obra. Pero nadie más la puede usar o explotar sin su consentimiento. Ahora, ¿cómo se transmiten estos derechos patrimoniales? Bueno, pues los derechos patrimoniales se transmiten por medios de convenios, por medio de contratos de transmisión de derechos o por medio de licencias de uso. La ley establece que estos contratos cumplan siempre con tres características. Deben de ser temporales. Esto quiere decir que no pueden tener una vigencia indeterminada. En caso de que el contrato no diga por cuánto tiempo es la transmisión o la licencia, la ley establece que se va a aplicar un plazo de 5 años y también establece un límite máximo de duración de estos contratos de 15 años. Estos contratos deben de ser siempre por escrito. No es válido un acuerdo verbal entre el autor y entre el licenciatario o entre la persona a quien le transmita el derecho patrimonial. Eso no es válido. Y en tercer lugar, siempre debe de haber una contraprestación económica a favor del autor o del creador de la obra. Es decir, estos contratos siempre son onerosos. Les voy a poner un ejemplo para distinguir los derechos morales de los derechos patrimoniales. En la canción Contigo Aprendí, que fue escrita por el maestro Armando Manzanero. Armando Manzanero tiene el derecho moral sobre esa canción, siempre va a ser reconocido como el autor de la canción, y también tiene el derecho patrimonial. El derecho patrimonial le otorga la facultad de interpretar esa canción, de grabarla, hacer discos, lucrar con esa canción, pero también le otorga la facultad de darle permiso a otros cantantes para interpretar esa canción. Por ejemplo, Luis Miguel, que Luis Miguel en alguno de sus discos graba la canción Contigo Aprendí. Entonces, Armando Manzanero autorizó a Luis Miguel para que Luis Miguel pudiera cantar esta canción y también lucrar con esta canción. Obviamente, Luis Miguel o su representante tuvo que haber pagado una compensación económica a Armando Manzanero
a cambio de esta autorización y ambos ganan con la explotación de la canción. Pero ahí está muy claro quién tiene el derecho moral, quién tiene el derecho patrimonial y cómo el titular del derecho patrimonial puede autorizar a otra persona para que también explote el derecho patrimonial. Otro ejemplo, tenemos el caso de un programador que trabaja en una empresa y en la empresa le piden que desarrolle una app. Entonces, aquí hay una relación laboral entre la empresa y el programador. El programador, dentro de esa relación laboral, desarrolla una app. A pesar de que hay una relación laboral, el programador tiene derecho de que se le reconozca como el autor de esa app. Es decir, es el titular del derecho moral. Y respecto de los derechos patrimoniales pueden suceder dos cosas. La primera es que el programador y la empresa se pongan de acuerdo en de quién van a ser estos derechos patrimoniales o en qué porcentaje van a corresponder a cada uno de los derechos patrimoniales. Y si no se ponen de acuerdo, la ley establece que los derechos patrimoniales sobre la app van a ser 50% del programador y 50% de la empresa. Lo que nunca va a suceder es que los derechos morales sean de la empresa. Eso va contra la ley. Los derechos patrimoniales, los derechos morales siempre deben de ser del programador. Ahora, ¿cuánto duran los derechos patrimoniales? Bueno, los derechos patrimoniales están vigentes durante toda la vida del autor y 100 años contados a partir de su muerte y durante 100 años contados a partir de que la obra es publicada o divulgada. Entonces, una vez que transcurre este tiempo, se extingue la vigencia de los derechos patrimoniales y la obra pasa a ser de dominio público, lo que implica que cualquier persona puede usar esa obra sin necesidad de pedir una autorización al titular del derecho patrimonial y sin necesidad de pagar una compensación. Un típico ejemplo de una obra que es parte del dominio público son las mañanitas. Actualmente cualquier persona o cualquier cantante puede interpretar las mañanitas o en cualquier película se pueden tocar las mañanitas y no se tiene que pedir autorización y no se tiene que pagar ninguna compensación. Ojo, si se utiliza una obra de por ejemplo, las mañanitas de Cepillín, pues ahí sí hay derechos de autor, pero de Cepillín, no del creador de las mañanitas. La ley establece otros casos de excepción en los que puede usarse la obra sin autorización del titular del derecho patrimonial cuando, primero, no hay fines de lucro, segundo, se usa sin alterar la obra y siempre citando la fuente, siempre citando al autor de la obra. Este es un paso súper importante que no nos podemos saltar. ¿Cuáles son estos casos de excepción? Por ejemplo, si utilizamos una obra o parte de una obra para crítica o para investigación, no tenemos que pedir autorización, pero sí tenemos que citar la fuente y no podemos alterar la obra. Segundo, cuando se utiliza una fotografía o una imagen o un comentario o un artículo por la prensa, por la radio o por cualquier medio de comunicación con fines informativos, tampoco es necesario que se solicite la autorización del titular del derecho patrimonial. Y tercero, cuando usamos una obra para fines personales y por una sola vez, tampoco es necesario obtener la autorización del titular de los derechos patrimoniales. Ejemplo, si en la biblioteca hay un libro que yo necesito para estudiar, le puedo sacar copias y puedo usarlo para estudiar sin ningún problema y no estoy violando derechos de autor. Lo que no puedo hacer es sacar 50 copias y vendérselas a mis compañeros. Ahí sí habría un tema con los derechos de autor. Hay otros derechos, además de los derechos de autor, que se llama derecho al uso de la imagen y que consiste en que una persona que es retratada tiene que dar su
consentimiento para que el retrato se use o se publique. Es decir, no se puede usar el retrato de una persona sin su consentimiento expreso. Este derecho dura 50 años, obviamente está vigente durante la vida de la persona retratada y hasta 50 años con posterioridad a su muerte. Este derecho pasa a sus herederos. Hay también casos de excepción en los que no es necesario el consentimiento de la persona retratada. El primero, cuando la persona retratada es parte menor de un conjunto. Por ejemplo, en la fotografía que tenemos aquí a la derecha aparecen muchísimas personas. No es necesario la autorización de ninguna de ellas. Y segundo, si la fotografía es tomada en un lugar público y con fines informativos o periodísticos, no es necesaria la autorización de la persona que es retratada. Por ejemplo, en periodo vacacional, cuando toman una foto de la playa, en la playa de los turistas y sale a la cara de alguna persona y se publica esta foto en un periódico. No es necesario la autorización de esta persona porque la misma ley establece como caso de excepción este caso. Ahora, ¿cómo se protegen los derechos de autor? ¿Qué hacemos para proteger los derechos de autor? La ley establece que el derecho de autor existe per se, es decir, no es necesario hacer nada para que el Estado reconozca nuestro derecho. Sin embargo, la recomendación es siempre registrar nuestras obras. ¿Dónde se registran las obras? Las obras se registran en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Hay un área que se llama Registro Federal del Derecho de Autor. Les dejo aquí la página web. El costo para registrar una obra es de 271 pesos. Es un trámite muy sencillo. Incluso cuando, por ejemplo, vienen a la Ciudad de México alguien de fuera, les entregan el certificado el mismo día. Entregan su solicitud y el mismo día les entregan su certificado de derechos de autor, de obras registradas. Y hay oficinas en el estado de Guerrero, en Chilpancingo, hay oficinas en el estado de Michoacán, en Morelia, en las que ustedes pueden registrar la obra. No necesitan a un abogado, no necesitan a un gestor. En el Indautor ofrecen una atención muy buena a todo el público, dan asesoría para el llenado de las solicitudes y de verdad es un trámite muy sencillo y que les puede brindar, que les brinda más bien una protección súper amplia a sus obras. Ahora, ¿por qué si la ley no me establece como requisito registrar la obra, me dicen que tengo que registrarla? Bueno, aquí hay un tema de prueba. Si alguien más usa mi obra sin mi consentimiento o si alguien plagia mi obra, ¿cómo voy a probar yo que esa es mi obra? Si tengo mi registro es muy fácil, porque con mi certificado, que es una prueba plena, pues compruebo cuándo registré mi obra y que esa obra es mía. Si no tengo mi certificado, entonces la cosa se complica y tengo que ver la posibilidad, si existe, porque a veces no se puede probar. Entonces, la verdad es que por un trámite tan sencillo, las ventajas y los beneficios que podemos obtener son muchos. Mi recomendación a todos es que siempre registren sus obras y que no echen en saco roto el tema del registro de las obras. O sea, hay que proteger nuestras obras. Ahora vamos a ver algunos casos prácticos en los que están involucrados los derechos de autor. El primero de ellos es el caso de la Barbie Frida Kahlo. En el 2018, la compañía Mattel, que creo que todos la ubicamos, es esta empresa que vende juguetes y que produce Barbies, anunció, en marzo del 2018, Mattel anunció que iba a sacar a la venta una colección de muñecas Barbies inspiradas en mujeres famosas. Entre ellas, la pintora mexicana Frida Kahlo, que es súper famosa y que todos conocemos. Bueno, pues los familiares directos de Frida Kahlo
demandaron a Mattel por el uso indebido tanto de la imagen como del nombre de la pintora y argumentaron dos cosas. Primero, que ellos no habían dado permiso a Mattel para usar la imagen de Frida Kahlo, y segundo, que no estaban de acuerdo con la imagen de la muñeca, que la imagen de la muñeca no representaba y no se identificaba con la imagen de la pintora, porque la pintora, para empezar, no era tan delgada como la muñeca. En segundo lugar, la ceja de la pintora no era la ceja que tenía la muñeca. Y en tercer lugar, la joyería de la muñeca, pues para nada parece joyería mexicana y para nada se parece a la joyería que usaba Frida Kahlo. Entonces, los familiares presentan una demanda aquí en la Ciudad de México, solicitan medidas precautorias y el juez concede la medida precautoria impidiendo que Mattel ponga a la venta o distribuya o anuncie la Barbie Frida Kahlo hasta que se decida quién tiene los derechos sobre el nombre y la imagen de la pintora. Hasta la fecha no encontramos en ningún almacén la Barbie Frida Kahlo. Hice una búsqueda y la podemos encontrar en Mercado Libre, me parece, o en Amazon, pero ningún almacén vende la muñeca. Esto quiere decir que la medida precautoria dictada en 2018 por el juez aún está vigente y que en México Mattel no puede vender esta Barbie. En otros países del mundo sí está la venta en Estados Unidos, en algunos países de Latinoamérica, pero en México no hay manera de que mientras esté vigente esa medida precautoria, Mattel distribuya o venda la Barbie Frida Kahlo. El segundo ejemplo es el caso de Johnny Walker y su campaña publicitaria Caminando con Gigantes. En el 2011, Johnny Walker sacó una campaña en la que utiliza la imagen de Diego Luna y Gael García Bernal. Los actores argumentan que no dieron el consentimiento a Johnny Walker para el uso de su imagen y que no recibieron ninguna compensación por las imágenes usadas. En un principio, contactaron directamente a la agencia que comercializa Johnny Walker, que se llama Daigo México, y Daigo México les dijo que pues no había fines de lucro, entonces no tenía por qué pagarles ni por qué pedir autorización. Ojo aquí, una campaña publicitaria pues tiene la finalidad de vender un producto. Entonces una campaña publicitaria siempre va a tener fines de lucro. Por lo tanto, los argumentos de Daigo México pues no eran válidos. Tan no eran válidos que Diego Luna y Gael García Bernal demandaron el uso indebido de la imagen, ganaron la demanda. Hubo varias instancias en este juicio, de hecho, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la instancia máxima en nuestro país, y la Suprema Corte de Justicia dio la razón a Diego Luna y a Gael García Bernal, de tal forma que en 2018 se condenó a Daigo México a pagar a los actores por una compensación por concepto de daño moral y de daño material por el uso indebido de su imagen. Ojo, ellos presentaron la demanda en 2011, el juicio duró hasta 2018. Entonces fue un proceso legal largo, pero al final se hizo valer la ley y al final ellos recibieron una compensación y Daigo México, bueno, tuvo que pagar lo que debió de haber pagado desde el principio y se negó. El tercer caso es un caso muy interesante que se refiere a las obras arquitectónicas. En 2008 hubo un concurso internacional para la construcción de un edificio en Dubái. El concurso fue lanzado por Dubái y una empresa de ascensores que se llama ThyssenKrupp, y ganó el concurso un arquitecto mexicano de nombre Fernando Donis con una obra que se conoce como el Marco de Dubái o Dubai Frame. En las bases del concurso se estableció que para que el proyecto ganador pudiera ser utilizado por Dubái, debía de firmarse un contrato entre las partes.
es decir, entre el arquitecto ganador y entre Dubái. Después de muchas pláticas para la firma de este contrato, Fernando Donis se negó a firmar el contrato en el 2013, y esto debido a que el contrato representaba condiciones desventajosas para él y para su equipo. Por una parte, no se permitía a Fernando Donis usar el proyecto para publicitar su despacho, y por otra parte, no se le daba o se le daba una mínima participación al equipo de Fernando Donis en el desarrollo del proyecto. A pesar de no haber firmado un contrato, en 2014 inicia la construcción del marco de Dubái. La foto de la izquierda es la del proyecto presentado por Fernando Donis, el proyecto ganador, y la foto de la derecha es el edificio construido en Dubái. Entonces, Fernando Donis presenta, un año después de iniciar la construcción del edificio del marco de Dubái, presenta una demanda en Estados Unidos por robo de propiedad industrial, argumentando que, bueno, él no firmó un contrato, por lo tanto no dio su consentimiento para iniciar el proyecto. Segundo, no se le tomó en cuenta para la realización de la obra. Y tercero, no se le pagó ninguna compensación económica. Actualmente este juicio todavía no se ha resuelto, está abierto, pero bueno, aquí podemos ver la importancia de la protección legal de las obras. O sea, en un momento dado podemos llegar hasta un juicio, y en un juicio siempre vamos a necesitar pruebas. Vamos a necesitar acreditar que esa obra es nuestra y que por lo tanto tenemos un derecho de autor moral y patrimonial sobre esa obra, y podemos exigir que se reconozca y que se cumpla la ley. En esto radica la importancia de proteger nuestras obras y nuestras creaciones. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de lo que es la propiedad industrial. En la propiedad industrial hay dos grandes rubros: el rubro de las invenciones y el rubro de los signos distintivos. Con invenciones nos referimos a los patentes, a los diseños industriales, a los esquemas de circuito cerrado. Y con signos distintivos nos referimos a las marcas, que son de distintos tipos. Nos referimos a los avisos comerciales y a las denominaciones de origen. En esta ocasión vamos a platicar únicamente de lo que son las patentes y las marcas. Así como existe una ley de la propiedad, una ley del derecho de autor, existe también una ley de la propiedad industrial, que es la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial. Y existe una autoridad competente en esta materia, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, conocida por sus siglas como INPI. Antes de que se me olvide, les voy a comentar algo de las marcas de las obras, perdón, que se me olvidó comentarles en su momento. Una vez que ya tengan registrada su obra, siempre deben de acompañarla de la leyenda derechos reservados, DR, o un signo C en un circulito, que es el copyright. Siempre hagan eso. Ya que registren su obra, siempre háganlo. Si no la registran, no lo pongan, porque es una falta administrativa prevista en la ley. Entonces, ya que esté registrado, pueden hacerlo. Antes de registrarlo, no pueden hacerlo. Bueno, pues, paréntesis, regresamos al tema de la propiedad industrial. Entonces, les decía que el INPI es el organismo o la autoridad competente para conocer la materia de la propiedad industrial. Aquí tenemos, a modo de ejemplo, varias marcas famosas, que la verdad es que yo creo que la mayoría las conocemos todos y sabemos la importancia de estas marcas. Y vamos a empezar profundizando un poco más en el tema de las patentes de invención. ¿Qué son las patentes? Bueno, la patente es la forma en la que legalmente se protege una invención. La ley establece que una invención
Es toda creación humana que transforme la materia o la energía que existe en la naturaleza para satisfacer una necesidad concreta de los seres humanos. Y para poder patentarse, las invenciones deben de ser nuevas, deben de ser derivadas de una actividad inventiva, es decir, no puede ser derivada de un proceso natural. O sea, hubo una tormenta, cayó un rayo y de repente algo mágico pasó y hubo un invento por ahí. Eso no se puede patentar. Y además deben de ser susceptibles de aplicación industrial. Aquí, ojo, porque acabamos de verlo, hay cosas que son creaciones humanas nuevas, derivadas de una actividad inventiva, de aplicación industrial, que sin embargo no son patentables. Ejemplo, programas de cómputo. Acabamos de ver que los programas de cómputo son materia de los derechos de autor. Entonces, un programa de cómputo se protege como una obra y genera derechos de autor. No puede patentarse y no puede protegerse como una propiedad industrial. Hay algunas cosas que no se patentan de acuerdo a la ley. Estas, por ejemplo, son los procedimientos de clonación de seres humanos y sus productos, el procedimiento de modificación de la identidad genética del ser humano y sus productos, el uso de embriones humanos con fines industriales o comerciales no se patenta, la variedad de vegetales y razas animales no se patentan, los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico del cuerpo humano o animal, o los métodos de diagnóstico tampoco se pueden patentar, y el cuerpo humano no se pueden patentar. Ahora, ¿cómo ya tenemos una invención que cumple con todos estos requisitos, no cae en ninguno de los supuestos que vimos con anterioridad? ¿Cómo le hacemos para proteger nuestra invención? Bueno, al igual que las obras, las patentes se registran, nada más que en lugar de registrarse en el INDAUTOR, se registran en el INPI. ¿Cómo se hace esto? Se tiene que llenar una solicitud de patente, que es un formato previamente expedido por el INPI, y se tiene que hacer un pago cuando se presenta la solicitud, que actualmente es de 4,550 pesos masiva. Una vez presentada la solicitud, en la que el INPI solicita datos como nombre del inventor, nombre del solicitante, datos como nacionalidad, domicilio, etcétera. También el nombre de la invención, para qué sirve la invención, cómo se construyó la invención, en su caso, esquemas o dibujos de la invención. Entonces, presentamos toda esta información, hacemos el pago y el INPI tiene un plazo de 18 meses contados a partir de que nosotros presentamos nuestra documentación para hacer un examen de forma, en el que va a revisar que en efecto nuestra solicitud cumpla con todos los requisitos previstos tanto en la ley como en el reglamento para que se tenga integrada esta solicitud de registro de patente. Una vez que el INPI dice, ok, se cumplen todos los requisitos, entonces va a publicar la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Y a partir de esta fecha, el INPI inicia un examen de fondo, en el que revisa que en efecto no haya una invención semejante o idéntica ya registrada y que en efecto la invención que presentamos sirva para lo que decimos que sirve. Si el INPI en cualquiera de los exámenes, ya sea de forma o de fondo, detecta que falta información o que algo no está bien o que hay algo, alguna invención ya registrada parecida a la nuestra, entonces nos va a requerir para que presentemos ya sea la documentación o la información que falta, o para que defendamos por qué nuestra invención es distinta a la que ya se tiene registrada. Cada vez que el INPI nos pregunte algo, nos da 2 meses para contestar y al contestar tenemos que pagar
una cantidad por concepto de derechos de estos requerimientos. Si ya transcurrió el examen de forma y el examen de fondo y el INPI determina que todo está bien, entonces nos va a otorgar un certificado de patente, un título de patente, un título de patente que va a tener una vigencia de 20 años. Cuando nos expidan el título, nosotros vamos a tener que pagar la cantidad de 3,100 pesos aproximadamente masiva. ¿Cuánto dura un procedimiento para registrar una patente? Bueno, es un procedimiento tardado, a diferencia del registro de las obras que puede hacerse en un día. El procedimiento de registro para una patente puede durar más de 5 años y no menos de 18 meses. O sea, por lo menos dura 2 años porque son 18 meses para el examen de forma y después el examen de fondo. En el mejor de los casos va a durar 2 años, pero puede durar incluso más de 5 años. Entonces, para una patente sí hay que tener paciencia, hay que considerar que es una inversión bastante alta porque no solamente son estas cantidades que les comento, también se tienen que presentar periciales, dictámenes y cosas de este tipo, pues que generan un costo. Ahora, una vez que tenemos nuestro título de nuestra patente, pues tiene una vigencia de 20 años y cada año tenemos que pagar una anualidad. Aproximadamente en los primeros 5 años se paga una anualidad de 1,600 y cacho, del año 5 al 10 aproximadamente 1,300 y después del año 10 son como 1,100 pesos. Estas cantidades pueden cambiar en cualquier momento porque las determina el INPI. Entonces, ahorita puede ser 1,500 pesos y el próximo año el INPI puede decir, bueno, pues por anualidad se pagan 2,100 pesos. Entonces, las cantidades pueden cambiar. ¿Qué derechos otorga? ¿Qué derechos tenemos cuando ya tenemos nuestra patente? Bueno, el derecho exclusivo para explotar nuestra invención y que nadie más la explote sin nuestro consentimiento. Solo somos los únicos que vamos a poder fabricar, usar, vender, ofrecer, importar el producto, la invención o el resultado del método que patentamos. Y únicamente los terceros a los que nosotros autoricemos que vendan o produzcan nuestras invenciones podrán hacerlo. Si no, no pueden hacerlo. Vamos a ver algunos ejemplos de patentes famosas. Internacionales, bueno, una de las más famosas, la bombilla eléctrica, inventada en 1888 por Thomas Alva Edison, que conocemos como foco. El segundo es este mecanismo para el papel higiénico, que se creó en 1891. Después tenemos el mouse, que se creó en 1970, y uno reciente, el iPod, en 2007, que está a nombre de Steve Jobs. Estas son algunas internacionales, pero también en México tenemos invenciones famosas y muy útiles. La televisión a color, en 1948, inventada por el ingeniero Guillermo González Camarena. En 1951 se patentaron las píldoras anticonceptivas. En 1904 se patentó la máquina para hacer tortillas y esta máquina tenía como novedad el apagado y encendido eléctrico y el uso de gas. En el 2001, el Instituto de Física Aplicada de la UNAM, Campus Juriquilla Querétaro, inventa la pintura antigrafiti que actualmente comercializa Comex. Estos son algunos de los inventos mexicanos famosos patentados. También un invento famoso mexicano patentado es el antídoto para el piquete de alacrán. Y bueno, es la importancia obviamente de registrar las patentes, es muchísima, es muy importante. Siempre que se invente, se tenga una invención, se cree una invención, pues que se registre. Vale la pena el procedimiento porque, bueno,
aunque es largo y es costoso, las patentes este tipo de inventos son cosas que se comercializan y que pueden dejar muchísima ganancia a quien las inventa, a su creador. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que son las marcas. ¿Qué es una marca? Bueno, por marca se entiende todo signo que pueda percibirse por los sentidos, es decir, por los ojos, por la nariz, por el tacto, por el gusto o por el oído, que puedan distinguir un producto o un servicio de otros de la misma especie o calidad en el mercado. Las marcas pueden ser de varios tipos. Hay marcas nominativas, por ejemplo, aquí tenemos Ciel. La palabra Ciel es una marca nominativa. Hay marcas mixtas que se forman de un nombre y un logotipo. Aquí tenemos el ejemplo de Lala. Y las marcas innominadas, que son las que únicamente tienen un logotipo. En este caso tenemos el logotipo de Nike y bueno, todos conocemos esa palomita, sabemos que es de Nike y que vende ropa deportiva, tenis o accesorios deportivos. Entonces, con todas estas marcas se identifica y se distingue estos productos de otros similares en el mercado, ¿no? Que esa es la finalidad última de las marcas, distinguir un producto de otro similar en el mercado. Ahora bien, ¿qué signos pueden constituir una marca? Las denominaciones, las letras, los números, los elementos figurativos, combinaciones de colores y los hologramas. En la imagen de la izquierda nosotros tenemos una denominación que es Vans of the Wall. Esta es una marca. En la imagen de la derecha tenemos letras y números y un dibujo que constituyen también una marca. Ahora, los hologramas y las combinaciones de colores son marcas recientes, reconocidas recientemente en la legislación mexicana. Fue hasta el 2018 cuando se permite registrar como marca hologramas y combinaciones de colores. ¿Qué significa combinaciones de colores? Bueno, yo no puedo registrar como marca el color azul, porque todos podemos usar el color azul. Sin embargo, yo puedo registrar una marca que tenga una combinación entre azul, verde, rojo, que esté distribuido de tal forma que dé identidad a ciertos productos. Entonces, sí se puede registrar combinaciones de colores y se pueden registrar como hologramas. Estas son de las llamadas marcas no tradicionales. Después tenemos que las formas tridimensionales también pueden ser registradas como marca. Como ejemplo tenemos el huevito Kinder, de la marca Kinder Surprise, pero este es el ejemplo clásico de una forma tridimensional, no es algo plano, es algo con volumen y está registrada como una marca tridimensional. Otro ejemplo es la botella de tequila 1800. Es una marca tridimensional, es un objeto que tiene volumen, que no es plano y que está registrado en México como marca. Los nombres comerciales, denominaciones o razones sociales pueden registrarse como marcas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de nombres comerciales, denominaciones o razones sociales? Por ejemplo, el Palacio de Hierro. El Palacio de Hierro es una marca como tal, pero también es una denominación o razón social, porque la empresa se llama Palacio de Hierro SADCB. Entonces, este es el caso, o por ejemplo, Comercial Mexicana, es una marca y la empresa también se llama Comercial Mexicana SADCB. Entonces, son ejemplos en los que los nombres de las empresas como tal, el nombre legal de la empresa, puede también registrarse como marca. Los nombres propios de una persona física puede registrarse como marca. Aquí tenemos muchísimos ejemplos de famosos que han registrado sus nombres como marcas. Aquí está la ilustración de la marca de Lionel Messi, este jugador de fútbol argentino que es súper famoso, pero pues tenemos muchos ejemplos como la marca de Shakira, que tiene su línea de perfumes, igual Beyoncé, hay muchos ejemplos de famosos que han registrado su marca y que la usan para poner a disposición del público determinados productos.
Hay otras marcas que al igual que las combinaciones de colores y los hologramas forman parte de las llamadas marcas no tradicionales. Estas marcas, al igual que las anteriores, se introdujeron en la legislación mexicana en el 2018, es decir, son relativamente recientes. Antes no podían registrarse ni los sonidos, ni los olores, ni la imagen comercial como marca. Ejemplo de una marca sonora. Bueno, tenemos este ejemplo de los estudios Century Fox, que la entrada que siempre escuchamos en las películas, cuando aparece este logotipo, es una marca sonora. Ahorita se las voy a reproducir para que la ubiquen. Esta es una marca sonora muy famosa. Otras marcas de sonido famosísima es este rugido de los motores de las motocicletas Harley Davidson. Ese sonido está registrado como marca y nadie puede imitar ese sonido porque Harley Davidson tiene los derechos sobre ese sonido. En México, como estas marcas son nuevas, apenas en febrero del 2019 se otorgaron los primeros títulos marcarios de marcas sonoras y uno de ellos es de una cuchara de metal que hace un sonido sobre una taza o vaso de cristal 3 veces y la registró una cafetería. Entonces, este es un ejemplo de marca sonora registrada en México. Los olores también se pueden registrar como marcas, son marcas no tradicionales. Un ejemplo es el juguete de niños, la plastilina Play-Doh, que tiene un olor característico. El olor de esta plastilina o de esta pasta para moldear que usan los niños está registrado como marca, lo que quiere decir que nadie más puede usar, ninguna otra plastilina o ningún otro juguete puede usar ese olor característico de Play-Doh. También tenemos en México registrado como marca el olor de una pintura ecológica con olor a bambú. Así tal cual está el registro marcario y esta se registró en febrero de 2019. Y finalmente tenemos la imagen comercial. ¿Qué es la imagen comercial? Bueno, pues la imagen comercial es este conjunto de colores, de símbolos, que hacen que todos como público identifiquemos una marca. El ejemplo clásico, la Coca-Cola. Todos identificamos estas letras blancas, ese fondo rojo, y sabemos, sí o sí, que es de Coca-Cola. Otra marca de imagen comercial registrada en México es el de la salsa Valentina. En esta botella se registra, el título se describe como botella transparente con tapa anaranjada, etiqueta de fondo amarilla, letras de tal color con tipografía tal. Ese es otro ejemplo de imagen comercial, de marca de imagen comercial. Ahora, la ley establece también que no podemos registrar como marca. Ejemplos, las banderas, los símbolos, los escudos de cualquier país, estado, municipio, organización nacional o internacional no se puede registrar como una marca. Tampoco podemos registrar como marca los billetes y las monedas. No podemos registrar como marca el nombre de una persona física o moral ya registrado o que dé lugar a confusión entre el público. No se puede registrar como marca el nombre de una localidad, de un país, de un continente, de un poblado. Tampoco podemos registrar como marca un nombre que, dado el uso entre el público consumidor, se ha convertido en el nombre genérico de un producto. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplo, Kleenex. La marca es Kleenex, el producto son pañuelos desechables. Sin embargo, todos nos referimos a los pañuelos desechables como Kleenex. O sea, nadie dice cuando vamos a la farmacia, ¿me vende por favor unos pañuelos desechables marca Kleenex? O ¿tienes un Kleenex? O ¿me prestas un Kleenex? Decimos, como tal,
me vende unos Kleenex, ¿no? Nunca pedimos unos pañuelos desechables. Entonces, este es el ejemplo clásico en el que el nombre de la marca se ha convertido en el nombre genérico del producto. La ley dice que en estos casos ya no se puede registrar. El titular de la marca ya pierde su derecho a registrarlo porque ha permitido que se popularice a tal grado que el público ya reconoce el producto como el nombre de la marca. Ahora, ¿qué pasó en el caso de la marca Kleenex? Que claro que sí es una marca registrada. Se registró mucho antes de que se popularizara. Primero se hizo el registro y después se hizo popular, ¿no? Y después todos nos referimos a los pañuelos desechables como Kleenex. Otras cosas que no podemos registrar como marcas son nombres o imágenes idénticos o similares en grados de confusión a marcas que ya se encuentran registradas en el INPI. ¿Por qué? Pues esto es obviamente porque se trata de que las marcas identifiquen a un producto sin lugar a confusión. Entonces, si tenemos dos marcas registradas similares para productos similares como público, sería muy fácil que nos confundiéramos y generaría una competencia desleal entre las marcas. Entonces, por ley no se puede registrar una marca similar o idéntica a una ya registrada. ¿Cómo le hacemos para obtener nuestro registro de marca? Súper importante. Al igual que las patentes, tenemos que presentar un formato de una solicitud de registro de marca. Se presenta en el INPI. El costo de los derechos cuando solicitamos una marca es de 2,813 pesos más IVA. Este trámite sí se puede hacer por internet. Es un trámite también bastante sencillo, no es tan tardado ni tan costoso como el de las patentes. Y una vez que se presenta la solicitud de registro de marca, el INPI tiene 6 meses para hacer un examen de forma, para verificar que se cumplan con todos los requisitos que establece la ley y el reglamento. En la solicitud debemos asentar nuestros datos o los datos del solicitante, la fecha del primer uso de la marca, si hay un establecimiento, qué productos o qué servicios protegemos o pretendemos proteger con esa marca. Y posteriormente al examen de forma, el INPI procede a hacer un examen de fondo en el que el INPI va a revisar si no hay registrada una marca similar o idéntica que produzca confusión entre el público. Si existe una marca similar o idéntica o si nos faltó algún requisito, entonces el INPI nos requiere y nos da 2 meses para contestar, ya sea entregando la información que haga falta o los documentos que haga falta, o para decir por qué nuestra marca es original y no se confunde con aquella que el INPI nos cita como una anterioridad, es decir, como una marca parecida ya registrada. Una vez que tenemos nuestro certificado marcario, nosotros tenemos, antes de eso, para registrar una marca, el INPI se basa en el sistema de NISA o clasificación de NISA. ¿Qué significa esto? Ejemplo, nosotros tenemos una empresa que produce salsas, mermeladas y chocolates que se llama Sabores Zanca. Entonces tenemos 3 productos que ofrecer, salsas, mermeladas y chocolates. Tenemos que buscar en la clasificación de NISA, que es un catálogo de productos o servicios, en qué clases tenemos que registrar nuestra marca. En nuestro caso concreto la tendríamos que registrar en la clase 29, que comprende jaleas, confituras y compotas, es decir, mermeladas, y en la clase 30, que comprende productos como chocolates, salsas, entre otros muchos que ustedes pueden ver ahí. Entonces, el registro de marca se hace por clase. Si nosotros tenemos una marca y con esa marca ofrecemos 40 productos distintos y esos 40 productos están en 10 clases distintas, tenemos que registrar nuestra marca en cada una de las clases.
Por cada clase tenemos que presentar una solicitud y pagar los derechos correspondientes. Se pueden hacer los procedimientos de manera paralela o, por ejemplo, si primero vamos, en nuestro ejemplo, ¿no? Con Sabores Anka, primero vamos a producir las mermeladas de mango porque ya es temporada de mango. Entonces, pues, y el próximo año vamos a desarrollar el proyecto de los chocolates. Entonces, primero hay que registrar en la clase 30 nuestra marca, porque en este momento no estamos produciendo chocolates, y el próximo año que iniciemos con nuestra producción de chocolates, puede ser el caso, registramos en la clase 29. Es muy importante este tema. Las marcas se registran por clase. Un solo registro marcario no nos ampara todos los productos ni todos los servicios. Entonces, si nosotros tenemos una marca que nació pensada en un restaurante y después resulta que queremos dar clases de X cosa, esa marca no nos sirve para proteger las clases. Tendríamos que registrar, si queremos usar esa misma marca, hacer un nuevo registro en la clase correspondiente de acuerdo a la clasificación de NISA. Entonces, las marcas se registran por marca y por clase y cada procedimiento es independiente. Ahora sí, una vez que tenemos nuestra marca registrada, siempre vamos a acompañar el nombre de nuestra marca con la leyenda marca registrada, las siglas MR o el símbolo R. Esto es igual que en el tema de los derechos de autor. Nada más que aquí cambia la leyenda, cambian las siglas y cambia el símbolo. Pero es la manera en la que nosotros le decimos a todo el mundo, al público en general, que tenemos los derechos sobre esa marca. ¿Cuánto dura un registro marcario? El registro marcario dura 10 años, puede prorrogarse por periodos iguales pagando los derechos. Aquí, a diferencia de las patentes duran 20 años, pero son improrrogables. A los 20 años se acaba la patente y entonces todo el mundo puede explotar la invención. En las marcas se puede renovar cada 10 años, no se paga anualidad, pero cada 10 años se va a pagar la renovación del título marcario. ¿Qué derecho me da tener mi marca? Bueno, me da el derecho a que ningún tercero, sin mi autorización, puede producir, vender, ofrecer, anunciar, importar, exportar el producto que ampara mi marca o un producto similar. Vamos a ver algunos ejemplos de marcas famosas, el top 10 de las marcas mundiales en el 2020, y vamos a ver cuánto valen. Aquí tenemos en la columna de la izquierda las 10 marcas más famosas, más valiosas en este año 2020. En el primer lugar está Amazon, con un valor de 415,000 millones de dólares, 415,855 millones de dólares. En segundo lugar tenemos a Apple, en el tercer lugar Microsoft, Google, Visa, Alibaba, que es una marca china, Tencent, que también es una marca china, Facebook, McDonald's y Mastercard. Son las 10 marcas más valiosas del mundo. Y entonces aquí podemos ver por qué es importante proteger nuestra marca. Nuestra marca, nuestras patentes, nuestras obras son activos intangibles y son activos que pueden tener un valor. Bueno, en este caso obviamente es un caso de marcas muy, muy valiosas, pero siempre nuestras marcas pueden tener un gran valor y además pueden otorgarnos una ventaja competitiva frente a otras empresas. Es súper importante proteger toda nuestra propiedad intelectual, nuestros derechos de autor. Y seguimos con las 10 marcas más valiosas de México. Número 1, Corona, con un valor de 7,529 millones de dólares. Telcel, con un valor de 5,438. Bodega Aurrerá, en el tercer lugar, con un valor de 5,419 millones de dólares. Posteriormente tenemos a Grupo Modelo. En el quinto lugar tenemos a Televisa. Después tenemos a Bimbo, Liverpool,
Telcel, Banorte y Cemex. Estas son las 10 marcas más valiosas en México en el 2020. Y ahí están los valores para que ustedes se den una idea de cuánto valen estas marcas para esas empresas, ¿no? Para las empresas titulares de las marcas. Entonces, este es, a grandes rasgos, el tema de los derechos de autor y de la propiedad industrial enfocados a patentes y marcas. Obviamente hay mucho más en esta materia, pero es lo que ustedes deben de saber en primera instancia. ¿Qué se protege? ¿Cómo se protege? ¿Y por qué debemos protegerlo? Espero que estos puntos les hayan quedado muy claros, la importancia en estos temas y en la actualidad, ¿no? En la actualidad en que el comercio está al 1000 por hora, el internet, nuestros productos, nuestras obras pueden llegar a cualquier parte del mundo en cuestión de minutos, de horas. Ahí radica la importancia de proteger esta propiedad intelectual que viaja a través del internet y que hoy pensamos que nadie va a ver y que resulta que mañana todo el mundo vio, ¿no? Entonces, bueno, espero que tengan muy claras estas cuestiones. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias, Ceci. Vamos a pasar entonces a la sección de preguntas y respuestas. Creo que nos abrió muchísimo los ojos toda esta información que nos diste. Y bueno, a ver, entonces ahora sí, empezamos con Pedro Alberto, por favor. Nada más la pregunta es, la marca, ¿cuánto tiempo tengo para pagar la renovación? Y si me la puedo perder y en qué plazo. Tú puedes pagar la renovación de tu marca. A los 10 años se extingue la vigencia. Desde 6 meses antes de que se extinga tu vigencia, puedes renovar la marca hasta 6 meses después de que se extinga tu vigencia de la marca. Es decir, si tu marca te inicia su vigencia en enero del 2021, tú tienes hasta febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio del 2021 para renovarla. Si no la renuevas en esos 6 meses, la pierdes todos tus derechos sobre esa marca y cualquier otra persona puede registrarla. Sí, sobre el nombre. Bueno, desde hace rato quería preguntar, por eso le quitó la Coca-Cola el nombre de cola a Pepsi, por cuestiones del nombre. Seguramente así fue. Quien tuviera registrado el nombre que fue Coca-Cola, entonces tiene los derechos para usar esos términos. En esta cuestión en particular estamos hablando de un tema de marcas en Estados Unidos que se regula conforme a la legislación vigente en Estados Unidos. Pero suponiendo que fuera en México el tema, sí podría Coca-Cola quitarle el término cola a Pepsi, argumentando que podría causar confusión si lo tuviera registrado. Entonces sí, hay muchas probabilidades de que eso hubiera sido. Yo tengo una para registrar la marca, que para registrar una marca, ¿a dónde tendríamos que ir? Mira, trámites. El registro de la marca se hace en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Las oficinas están aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, el registro de marca es un trámite que se puede hacer por internet. Es un trámite que ya desde hace algunos meses el INPI habilitó para hacerlo vía electrónica. Entonces, tú puedes presentar tu solicitud vía internet, puedes generar tu línea de captura, haces el pago de tus derechos y pones tu correo electrónico y todos los avisos de tu proceso de registro de marca te van a estar llegando a tu correo electrónico. Todo puede ser electrónico. Si necesitas alguna asesoría, podrías hablar al INPI
para que te asesoren en el llenado de la solicitud. Aquí en la Ciudad de México puedes ir a la oficina y te ayudan a llenar la solicitud, lo mismo en el Indautor. Sin embargo, como tú estás en Zihuatanejo, podrías llamar y preguntar tus dudas a la hora del llenado de la solicitud. En realidad, el llenado es muy sencillo porque son básicamente tus datos, poner el nombre de la marca, poner el logotipo. Lo único que puede ser complicado es este tema de la clasificación de NISA. ¿En qué clase quieres registrar tu marca? Pero para ello nada más tienes que ubicar muy bien qué producto es lo que vas a proteger con tu marca o en su caso qué servicio y buscar en la clasificación de NISA en qué clase está ese producto o ese servicio. Pero les voy a dejar aquí las fuentes y aquí está la página del INPI, www.inpi.gov.mx, donde pueden encontrar los formatos y toda la información. Y aquí está la clasificación de NISA, classnisa.inpi.gov.mx, ahí puedes encontrarlo. Si tuvieras alguna duda, busca el teléfono del INPI en su página y márcales para que te orienten más, o sea, ya más a detalle, si tienes alguna duda concreta para el llenado de la marca. Pero ahí en la página del INPI encuentras el formato, lo puedes bajar, lo llenas y generas tu captura, línea de captura para pagar tus derechos y puedes hacerlo todo vía internet, de manera electrónica. Yo quería preguntar sobre algunas cosas, por decir un juguete. Tú acabas de crear un juguete. Ajá. Y el problema es que tú lo acabas de registrar, pero hay otra persona que tiene casi el mismo juguete, le cambió un poco el nombre y le cambió un poco al producto. ¿Eso se puede? ¿Es legal? A ver, primero, ¿cómo registraste tu juguete? ¿Lo registraste como un dibujo, como un diseño, como una obra? ¿Registraste la marca? ¿Sacaste una patente? ¿Cuál fue la protección que tú hiciste del juguete? El juguete, patente. Una patente. Ajá. Mira, los juguetes no tienen un uso industrial, entonces estaría difícil que te dieran una patente de un juguete. Pero bueno, a ver, suponiendo que tú el diseño de tu juguete lo registraste como una obra, el diseño como tal, y registraste la marca de tu juguete. Entonces, cuando tú registras tu diseño, tú tienes una protección de tu juguete. Y si alguien plagia ese juguete y tú puedes comprobar que es tu diseño original y nada más le agregaron un detalle o le cambiaron un color, puedes demandar por el uso indebido de tu propiedad, en este caso, que sería de tu propiedad intelectual y que sería en materia de derechos de autor. Y entonces esto se hace con un procedimiento administrativo ante el INPI. Y entonces el INPI va a ordenarle a esta persona que está pues tomando tu diseño y nada más alterando algunas cosas, le va a ordenar que no lo use, que no lo venda, que no lo comercialice. Y en caso de que lo haga, a pesar de que el INPI ya le dijo que no lo puede hacer, tú puedes pedir un pago por daños materiales, una compensación por daños materiales y daños morales, como el caso de los actores estos que les conté, de Diego Luna y Gael García Bernal. Sería más o menos un procedimiento de ese estilo. Pero sí, ojo, debes de tener cuidado en la forma en cómo registraste tu juguete para ver por dónde lo atacas. Si tú tienes tus registros en orden, siempre tienes posibilidad de demandar y pedir que esta otra persona no produzca un juguete que se base en tu diseño. Y en caso de que lo haga, puedes pedir el pago de una compensación económica. Entonces, nada más ten cuidado en la forma en cómo registraste tu juguete. Eso sería todo.
¿Eso también se aplica para la música? Sí, acuérdense que las obras, la ley reconoce como obras las obras musicales, las canciones, ya sea la letra o la composición musical. Entonces, si tú tienes una canción o una composición, regístrala. Y si alguien usa tu composición y le cambia una nota o una palabra, tú puedes demandar. Y no sé si ustedes se han enterado, pero hay varios ejemplos en el medio artístico de demandas de personas que dicen que usan la canción de otro y que nada más le cambian como unas estrofas, unas notas. Sí puedes proteger tus canciones. Entonces, registra tus canciones. Si tienes 500 canciones y no quieres registrar una por una, regístralas como una compilación, porque entiendo que obviamente los derechos pues es de una por una, ¿no? Entonces, si registras como compilación, todas tus canciones las puedes registrar como una sola obra. Entonces, registren sus canciones los que sean músicos, sus fotografías los que sean fotógrafos, toda su propiedad de derechos de autor, regístrenla. Bueno, no sé si haya algún otro comentario. Yo quisiera que nos pudieras compartir un poquito, explicar un poquito la importancia, porque aquí como alumnos, al finalizar su carrera, algunos hacen una tesis y bueno, y sin embargo hacen varios otros proyectos, ¿no? Y a la hora de que estás realizando un escrito académico, bueno, hay que citar las fuentes de donde sacamos la información. Entonces, si nos pudieras explicar la importancia de citar nuestras fuentes. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, si recuerdan, en la presentación, en parte de esta plática, les comenté que hay veces que podemos utilizar obras sin necesidad de pedir el permiso a los derechos de los titulares, sin pedir permiso a los titulares del derecho moral. Pero los requisitos establecidos en la ley para hacer esto es siempre citar la fuente. Entonces, si no citamos la fuente, ¿de qué nos pueden acusar? De plagio de una obra. Entonces, legalmente podríamos incurrir en un delito si no citamos una fuente y académicamente, pues deja muchísimo que desear. De verdad, les digo, siempre citen sus fuentes, pueden incurrir en un grave problema. Yo sé que ustedes a lo mejor como estudiantes piensan, ay, nadie se va a dar cuenta, ay, no importa, X. Es súper importante porque lo que les comentaba, no sabemos en manos de quién va a estar nuestro escrito, va a estar nuestro ensayo, va a estar nuestra tesis el día de mañana, en qué país del mundo. Entonces, de repente llega a manos de la persona a la que estamos citando y ¿qué creen? No hay cita. Qué vergüenza, ¿no? Además de que nos pueda acusar de plagio. Entonces, legalmente hay responsabilidades importantísimas por no citar una fuente y académicamente habla muy mal de las personas que no citan fuentes. Entonces, siempre citen a sus fuentes, no les cuesta nada citar a las fuentes, háganlo, además de que están cumpliendo con la ley, están cumpliendo con los temas académicos aplicables. Muy bien, muchas gracias. Sí. Por nada. Pues es parte de, ¿no? Ok, de acuerdo. Yo sé que posiblemente habría varias otras preguntas. Desafortunadamente, bueno, tenemos una conferencia después también, aunque es en otra sala. Creo que varios de ustedes ya me están mensajeando. Una última pregunta. Vamos a ver quién es el suertudo o la suertuda. Buenas tardes. Buenas tardes. En el caso de la empresa Mattel, que utilizó la imagen de Frida Kahlo, usted había mencionado que en otros países la estaba comercializando. ¿Ahí no procede una demanda? Sí, procedería una demanda. De hecho, las sobrinas nietas de Frida Kahlo lo que dijeron en su estrategia legal es que primero querían ganar en México y tener la sentencia de México como un antecedente para demandar en otros países. ¿Por qué? Bueno, los gastos de un juicio pueden ser muy grandes. Si demandar en nuestro país
requiere recursos tanto económicos como de tiempo. Imagínense los recursos que requiere demandar en otros países. Son mucho mayores. Yo me imagino que esta es la razón por la que van a ir como por etapas, primero México, tal vez después Estados Unidos. Incluso te puedo decir, primero México si ganan en México, porque no sabemos si en el camino de Frida Kahlo hasta estas sobrinas nietas, allá hubo algún descendiente que transmitió los derechos a terceros. La verdad es que no lo sabemos, o sea, no podemos dar por hecho que las sobrinas de Frida Kahlo tienen de verdad los derechos. Entonces, me parece que la estrategia es adecuada. Primero, se llevan aquí su juicio. Si ganan y demuestran en México que tienen los derechos de autor y de la imagen y del nombre de Frida Kahlo, incluso con esos antecedentes, fortalecen su demanda en otros países. Ok, muchas gracias. Por nada. Perfecto, pues creo que como comentabas, es un tema súper amplio. Hay muchísimas opciones que nos abrieron los ojos y creo que es importante que todos revisemos, ya que tengamos esta grabación, nuevamente la diferencia entre patente, registro, ¿y cuál era el otro? Marca, obra. Exacto, ¿no? Porque a veces decimos, no, es que ya está registrado, pero ¿qué cosa está registrado? Como dices, ¿no? ¿Qué registraste? El colorcito, la figura, la función, ¿no? Entonces, bueno, pues sí va a ser importante darle una checadita nuevamente a la presentación que afortunadamente vamos a tener disponible. Muchas gracias. No, y bueno, pues ya no quedaría nada más que agradecerte de verdad el tiempo y la preparación de esta conferencia. Muy, muy interesante. Vaya, la sala se llenó, quiere decir que a bastantes personas les interesó, qué bueno. Y pues a nombre del Instituto Tecnológico de la Costa Grande, Ceci, te damos las gracias por haber participado aquí en esta conferencia. Muchas gracias, Connie, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, por sus preguntas, por su atención. De verdad espero que esta plática breve, resumida, con mucha información, les ayude. Como dice Connie, revisen las veces que sea necesario y no echen en saco rojo todo esto. Registren su propiedad, registren sus marcas, registren sus obras, registren sus invenciones en caso de que tengan invenciones. Cuando hagan un pacto con alguien para desarrollar un producto o un proyecto, dejen claros los términos, hagan contratos por escrito, no dejen las cosas es que somos amigos y no va a haber problema. Hagan las cosas bien, dejen todos los términos de sus negocios claros y por escrito para que el día de mañana, en caso de que tengan problemas, tengan herramientas para solucionar esos problemas de la mejor manera. De verdad, muchas gracias. Me dio mucho gusto compartir estos temas con ustedes y estoy a sus órdenes. De acuerdo, ya solo les pido que por favor abran todos su camarita para poderle dar un aplauso virtual aquí a nuestra conferencista y de igual manera tomar la evidencia de que estuvimos aquí todos. Entonces, por favor, abran la camarita. Ok, yo les voy a avisar cuando sonrían a la cámara, una vez que esté la mayoría de las cámaras abiertas. De acuerdo, bueno, ahí va, ok. 1, 2, 3. Eso, muy bien, ahorita les digo cómo salimos. Uy. Perfecto, muy bien. Ahora sí, muchísimas gracias a todos por participar. Gracias, Ceci. Y seguimos en contacto. Claro que sí, que tengan muy buen día. Aprovechen sus conferencias, aprendan mucho y nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.